Y bueno, para darnos más detalles de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, nos enlazamos vía telefónica con Edelmiro Franco, corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado mexicano en Colombia. Edelmiro, muchísimas gracias por atender la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta ruta hacia la paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, aunado con el proceso de paz con las FARC, ¿qué significa para Colombia en términos políticos sociales? Bueno, este anuncio que se hizo hoy significa para Colombia un paso muy importante porque creo que ya el proceso de paz puede tener el conjunto de los actores, de los principales actores armados, porque solamente estaban las FARC, ahora ya con el ELN, que es la segunda fuerza armada en Colombia activa, ya podemos estar pensando en una paz mucho más global y no parcializada, porque de todas maneras, si el ELN quedaba por fuera, el conflicto seguía con vida. Yo creo que esto es un paso muy, pero muy importante para Colombia. Edelmiro Franco, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. ¿Puedes decirnos cuáles son las diferencias fundamentales entre las FARC y el ELN? Sí, hay unas diferencias de origen incluso. Las FARC es una organización que nace, en su origen es muy campesino. De hecho, el primer punto en la agenda de las FARC tiene que ver con unas propuestas de integración rural, es decir, para trabajar el tema de la tierra, que es el origen fundamental de las FARC. O sea, las FARC tienen su origen ahí. Sí. El ELN tiene un origen más universitario, más académico, porque incluso surge con grupos de estudiantes de la Universidad Nacional, intelectuales, un poco influenciados por la Revolución Cubana. Así es. De hecho, esos primeros líderes del ELN viajan a Cuba, regresan a Cuba, y es cuando conforman el ELN y hacen el primer asalto militar en 1965-66 en un pueblo llamado Simacota, en el nororiente de Colombia. Entonces, esa es una diferencia de tipo político, ideológico y de origen. Las FARC es una organización mucho más marxista en la parte teórica, ideológica. El ELN es una organización que incluso tuvo mucha influencia con la teología de la liberación. Incluso sacerdotes como Camilo Torres fueron integrantes del ELN, y el cura español también, estuvieron en la dirección sacerdotes españoles que estuvieron en este grupo militar. Okay. Entonces, hay también diferencias en ese tipo de enfoque, y de todas maneras, a nivel organizativo, las FARC es una organización, digamos, más centralizada. Okay. Tiene un organigrama mucho más vertical que el ELN. Bueno. Perfecto, Edelmiro, pues te agradecemos mucho esta explicación que nos das y que le das a todo el auditorio de Iberoamérica al Día. Estamos pendientes de este proceso de paz y bueno, esperamos volverte a tener aquí en este espacio de Iberoamérica al Día. Ok. Gracias, Edelmiro. Buenas tardes. Muy buenas tardes.